La extrema derecha está a las puertas de colocar un primer ministro en Francia. Tras la trepidante victoria de la extrema derecha francesa en las elecciones europeas y a consecuencia de ello, la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas por parte del presidente Emmanuel Macron han llamado la atención sobre el auge de esta corriente política. Y no es para menos, ya que por primera vez en la historia podría cogobernar en Francia. En este video les explicamos de dónde surge y cómo se ha ido fortaleciendo con el paso de los años. Tras la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha en Francia quedó muy debilitada, pero a finales de los años 60 resurgió en un clima de descontento tras la Guerra de Independencia en Argelia de Francia. En 1972 fue fundado el Frente Nacional por exmiembros de la CSS de la Alemania nazi. Fue Jean-Marie Le Pen, veterano de la Guerra de Argelia, quien lideró la formación. En sus primeros años, sus discursos con tintes racistas y antisemitas alejaron los votos de una sociedad que recordaba de cerca los estragos del nazismo. Pero, ¿cómo lograron crecer? Hay varios factores que lo explican. Crisis económicas. La crisis del sector industrial de mediados de los 80, en la que muchos trabajadores perdieron sus empleos y cayó el poder adquisitivo, aumentó las filas del Frente Nacional, crítico de los partidos en el poder y de la globalización. Luego, la crisis económica de 2008, que se extendió a los años siguientes, volvió a aumentar la pobreza y el desempleo y aupó la ira de los ciudadanos con los políticos. Muchos encontraron un refugio en el discurso anti-establishment del Frente Nacional. Actualmente, una de las principales preocupaciones de los franceses es el elevado costo de vida y el partido promete aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que también explica su reciente desempeño en los comicios europeos. Un discurso anti-inmigrante. Gran parte del auge del Frente Nacional, renombrado luego como Agrupación Nacional bajo el liderazgo de la hija de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, se explica por su discurso anti-inmigración, especialmente de países africanos y árabes. El Islam y la práctica religiosa de los musulmanes franceses está en el centro del discurso de Agrupación Nacional, que afirma querer combatir las ideologías islamistas que, según la agrupación, representan un peligro para Francia y serían incompatibles con los valores y principios de la Constitución francesa. Los ataques terroristas cometidos en Francia en los últimos años y reivindicados por yihadistas han beneficiado este discurso, que no distingue entre musulmanes, es decir, practicantes del Islam, y extremistas islámicos, como los yihadistas. La aceptación de la retórica anti-inmigrante de los discursos de partidos de derecha y del gobierno en los últimos años también ha normalizado a la extrema derecha. Esta ha culpado a los inmigrantes por problemas del país como la falta de recursos públicos o la inseguridad. Un discurso que ha calado entre un segmento de la población que ve a la inmigración como una amenaza a su cultura y tradiciones. Algo parecido ha sucedido con las políticas progresistas que propician la igualdad de género y los derechos LGBT. Los votantes más conservadores han ido dando preferencia a partidos de extrema derecha que defienden los valores tradicionales. Antieuropeísmo y nacionalismo. Marine Le Pen y su partido también han reunido el descontento contra las políticas de la Unión Europea. Durante años prometieron abandonar el bloque y devolver soberanía al pueblo francés en contra del poder de Bruselas, aunque desde 2022 una salida explícita del bloque comunitario no figura en el programa oficial de la formación. Muchas de las promesas de Agrupación Nacional son incompatibles con los tratados regionales. La derecha extrema también exalta el nacionalismo y las épocas doradas de Francia en su era imperial y promete devolver el país a estas. Cambio de imagen. Para mediados de los años 2000, la imagen de Jean-Marie Le Pen, condenado en varias ocasiones por negacionismo del Holocausto y comentarios racistas, ya estaba en declive. En esos años, el partido comenzó un lavado de imagen para ganar votos, moderando su retórica señalada de racista y violenta por sus detractores, y su hija, Marine Le Pen, tomó poco a poco las riendas del partido hasta convertirse en su presidenta en 2011. Bajo su mando, el partido inició un proceso de moderación de su discurso con respecto a la cuestión migratoria. También expulsó a su padre y recientemente separó a Alternativa para Alemania de su agrupamiento europeo por declaraciones benévolas con el nazismo de algunos de sus dirigentes. Aunque la base ideológica del partido se mantuvo, el cambio de imagen, la crisis económica de 2008 y la crisis migratoria de 2015, en la que decenas de miles de migrantes entraron a Europa, beneficiaron a Marine Le Pen. En 2017 llegó sin vencer a segunda vuelta presidencial contra Macron. Luego, en 2022, Le Pen logró un 41,5%
25% de los votos en segunda vuelta y el desempeño de su candidato Jordan Bardella en las recientes elecciones europeas, con un 31% del apoyo de los votantes en el país, catapultó a Agrupación Nacional como la primera fuerza política en los comicios. Ahora Macron hace todo lo posible por convencer a los votantes de no inclinarse por Agrupación Nacional en las legislativas, y la izquierda y el Partido Socialista han llegado a un acuerdo histórico para contener su avance. Si no lo logran, el partido de Marine Le Pen y sus aliados podrían designar un primer ministro por primera vez en la historia del país. ¿Qué opinan ustedes sobre el auge de la extrema derecha en Francia? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y los esperamos con más episodios de En 5 Minutos.